he vuelto. Con el resurgir de Juego de Tronos gracias a la Casa del Dragón, mucha gente se ha dejado fascinar por sus dragones. Y es que ¿a quién no le gusta un bicharraco de tropecientas toneladas que vomita fuego? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hay un sinfín de historias que incorporan dragones de todo tipo, pero también otros monstruos. Ya hice un vídeo hablando de cómo hacer un bestiario. Esta vez vamos a cerrar un poco ese círculo de variantes de monstruos para hablar de cómo un monstruo puede lucir impresionante. Y para eso, hablaremos de cómo presentar un monstruo. Hablemos con sinceridad, el tamaño importa, pero también hay que saber usarlo. No sé si me estoy explicando bien con esta analogía. Creo que sé a lo que se refiere. Solo quiero asegurarme de que no hablamos de comida. Pues no. Claro, ya lo sabía. A lo que voy es que la apariencia, poderes y demás no es precisamente lo primero que va a saberse de un monstruo. Y es que hay algo muy importante a la hora de introducir a una criatura, un factor crucial para que ésta sea impactante de cara al público, y es su presentación. En Hellboy 2, de Guillermo del Toro, tenemos un ejemplo perfecto de cómo hacer una buena presentación. Y un buen antagonista, buenos personajes, ya sabéis. Pero eso es para otro vídeo. Al principio, mientras se nos presenta de forma leve a quién será el antagonista de esta entrega, vemos cómo mediante los planos se hace cierto énfasis en la carga que llevan estos personajes, pero que al dejar estas cajas, la atención de la cámara se dirige a ellas, especialmente cuando comienzan a abrirse. No llegamos a ver mucho más aparte de a Santiago Segura preocupado por su mascota, salvo los gritos de la gente que estaba allí reunida. Para cuando los protagonistas llegan al lugar, vemos como todo el escenario ha cambiado y se ha vuelto mucho más tétrico. Como espectadores sabemos lo que ha pasado, pero no cómo. Aparecen algunas criaturas en las sombras, acompañadas por su leitmotiv. Entran en plano de forma violenta y elegante, no aparecen de golpe. Poco a poco vamos descubriendo de qué clase de criaturas se trata, y no tardamos en verlas en acción. Si has visto esta película, probablemente recuerdes esta escena. Bueno, y esta. Ábrela, Lucy. ¡No pienso abrirla! Por favor, por favor. ¡Haz lo que quieras, demonio! ¡Libera a la bestia amarilla! ¡Quítame los ojos! ¡Arráncame las tripas, las piernas, la lengua! ¡Pero nunca os abriré esa puerta! Sin salirnos del personaje ni de la saga, tenemos otro ejemplo de presentación monstruosa para una criatura voraz y destructiva, que sigue el mismo patrón en la anterior entrega. Tras plantear a un personaje temible, capaz de hacer grandes atrocidades, vemos como este abre temeroso, algo que provoca el resurgir de un monstruo que parece peligroso. Al llegar los protagonistas, entendemos que la situación es temible por el miedo que reflejan los personajes. Se nos plantea un escenario caótico, con cadáveres en una atmósfera tétrica y siniestra que resulta intimidante, para después ver los restos de los guardias y encontrarse a un monstruo en una pose muy extraña. Al no ser como una criatura normal, quiero decir, al ser desconcertante e imprevisible, logra imponer cierto temor, aunque evidentemente su diseño, viéndolo de forma clara tras esta presentación, logra crear una auténtica ambientación de terror. ¿O lo haría si no estuviese ahí Hellboy? Mira, Sandy. Yo no tengo buena puntería, pero aquí la samaritana lleva unas balas que flipas. Y el trabajo del protagonista más la puesta en escena también da para otro vídeo. Jugar con presentar características desconcertantes o inesperadas, que las criaturas sean imprevisibles, es un factor importante a la hora de presentar un monstruo, aunque no es un requisito fundamental. Por ejemplo, en mi recurso favorito del canal, Jurassic Park, nos ofrecen una gran presentación del Tyrannosaurus en su primera película, creando una escena donde se da cierta expectativa empatizando con los personajes para nada. ¿Cree que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios, Y después plantear una situación en la que se presiente que algo malo va a pasar. Y tal cual, ver cómo poco a poco los distintos elementos que representan seguridad, de cara a los personajes al menos, comienzan a fallar
al tiempo que vemos lo voraz que es el Rex. Todo esto sirve como preludio de lo que va a pasar. Jugar con la importancia que sienten los personajes al saber que no hay nada que puedan hacer mientras todo se desmorona a su alrededor, mientras que este titán se muestra de manera imponente, es algo que potencia mucho la imagen del animal en sí. Este tiranosaurio consiguió tanta fama y admiración por parte del fandom, en parte por esta escena debido a lo imponente que luce, y a lo bien planteada que está la escena en sí, todo se ha dicho. Mientras que otros no han tenido esa suerte debido a su presentación. En el caso del Spinosaurus, por ejemplo, tenemos una aparición algo brusca, en una escena corta que nos muestra un detonante para la acción que no dura mucho, aunque no está tan mal si tenemos en cuenta errores como dotar de atributos que jueguen con la suspensión de la credibilidad, como es el caso del Indominus Rex. Que a ver... ¡Empezamos con el mono! Que un simio muy inteligente urda un plan de fuga rebuscado mientras la narración nos enseña cómo lo va haciendo y nos sitúa en un contexto adecuado para ello, no hará que el público diga «¿Pero cómo va a hacer eso si es un mono?». Pero que un dinosaurio de golpe tienda una emboscada a los humanos mientras ellos cometen errores tan peligrosos y fatales como, véase, entrar al recinto del dinosaurio sin rastrearlo primero para saber dónde está. This is Elon Musk. Que por lo visto caen en su trampa para luego ser burlado por un poco de gasolina o líquido de frenos o lo que sea esto. Pero eso sí, es plenamente consciente de que tiene un chip rastreador en la cabeza, o donde sea, del tamaño de mi antebrazo, y que por algún motivo sabe dónde está, sabe extirpárselo y sabe tender una trampa con esto. Sinceramente es un poquito absurdo. Sin cometer estos errores que te sacan un poquito de la historia, hay que tener ciertas cosas en consideración. No es lo mismo plantear a un monstruo principal que a uno secundario. Lo digo porque en Jurassic World 3 también hay una mala presentación del Gigantosaurus. En plan, pues ahí está, descansando. Casi sería mejor presentación si apareciese saludando. ¡Hola, niño! Aunque hablando de criaturas que pueden hablar, Smaug, de El Hobbit, es un dragón que habla, y al poseer esta característica se amplifica su carisma. Un breve inciso, ni Smaug ni lo de Juego de Tronos son técnicamente dragones, al menos no en teoría. Y sí, ya sé lo que me vais a decir. Y en teoría funciona hasta el comunismo. No me refería a eso, me refiero a que los dragones son lagartos que vuelan y escupen fuego y tal. Hay una especie de tipología en el ideario popular que clasifica estas criaturas de distintas formas. Un dragón, por definición, tiene 4 patas más sus alas. Las criaturas que tienen 2 patas y alas, como Smaug o los dragones de Juego de Tronos, serían Weavers. Pero bueno, popularmente se les llama dragones también, así que... El caso. Con Smaug tenemos una aparición rápida que no nos deja apreciar bien a la criatura, para generar interés, pero después se nos presenta de forma lenta y temerosa. Aunque esto resalta otro atributo a la hora de hacer una presentación, y es humanizar a la criatura en cuestión de darle una personalidad. Tanto la voz profunda como su forma de hablar, lenguaje y actitud son bastante humanos en cierto modo, lo que nos ayuda a comprender cómo es y dejarnos sorprender por su personalidad. Oh, Smaug. El magnífico. ¿Crees que los cumplidos te salvarán la vida? No, no. Claro que no. Pareces familiarizado con mi nombre, pero no recuerdo haber olido a nadie como tú. ¿Quién eres y de dónde vienes? Si no es indiscreción. Esta característica también es puesta a prueba con el Indoraptor, ya que se aprecia claramente cómo es un animal sádicamente juguetón e inteligente como para atender trampas y comprender distintos conceptos, mostrándose como una amenaza en todo momento, así como un animal mentalmente enfermo. Y es que la personalidad va más allá de los seres humanos. En One Punch Man o Gantz tenemos algunos ejemplos de rasgos que caracterizan a nivel individual a ciertos monstruos. Su filosofía y forma de ser es lo que los mueve a actuar como actúan, valga la redundancia. Presentarles una amenaza o situación complicada para después mostrar cómo la criatura en cuestión resuelve este conflicto puede dar pistas sobre su carácter, temperamento, así como su forma de pensar. Y esto cuadra bien con desarrollos largos, volviendo a los dragones. Y es que en Juego de Tronos nos encontramos con el desarrollo de los dragones. Vemos cómo estos adoptan posturas cercanas a Daenerys y le dan su lealtad, aunque su obediencia está más vinculada al respeto. Se muestra lo familiares que pueden ser, pero también lo implacables que se vuelven, dotándoles de una actitud feroz y rasgos que forman parte de su personalidad. Y lo mismo con Kane Khan.
Tanto la versión de Peter Jackson como la del Monsterverse son versiones que humanizan al simio dándole un rol heroico o más bien de antihéroe, manteniendo el orden y el dominio de la Isla Calavera, ya sea salvando a su amada y creando un lazo a su vez con los espectadores, o convirtiéndose en alguien indomable que no agacha la cabeza ni siquiera ante Godzilla. Para que veáis cómo sería esto mal hecho, tenemos el ejemplo del Mosasaurus de Jurassic World o el Megalodon en The Meg. Puede que las profundidades del mar den un juego muy bestia para hacer una presentación y jugar con la talasofobia de la gente, que es el miedo a la inmensidad del mar y lo que oculta según tengo entendido. Es algo que puede favorecer que estas criaturas se vean imponentes o imparables, además de dar un miedo de narices. Pero si se comportan como monstruos hambrientos todo el tiempo y hacen cosas en función de lo que le apetezca al guión y no una naturaleza que supuestamente deberían de tener, acaban siendo decepcionantes como poco. Si un monstruo es espectacular en su aparición y crea más expectativa de la que es capaz de cumplir, acaba funcionando como un monstruo genérico que depende de los efectos especiales para ser guay. Y no tardará en ser olvidable. Ya sé que el Mosasaurio sale muy poco y que los Nazgûl del Señor de los Anillos, por ejemplo, tampoco es que sean los protagonistas. Ambos son monstruos secundarios en sus respectivos mundos, pero el Mosasaurio sale bastante de uvas a peras y no se le da ningún tipo de importancia en la trama, mientras que los Nazgûl están integrados dentro de su lore y dentro del rol que ocupan como monturas. Incluso tienen su propia personalidad, como el gritito ese tan molesto, y acompañan la historia, siendo elementos indispensables de la misma. Quitas al Mosasaurio de las películas y sería lo mismo, o incluso mejores, porque igual así habrían menos gazapos. Pero volviendo al tema, ya hemos visto cómo el mar puede dar bastante juego para presentar a un monstruo, y que el tamaño ciertamente importa. Así que si juntamos ambos conceptos, tenemos algo como lo que pasa en Pacific Rim, de Guillermo del Toro, quien demuestra lo bien que se le da hacer presentaciones. Con el primer kaiju, bueno, el primero exactamente no, digo el primero que se enfrenta a un Jaeger. Vemos cómo nos presentan escenarios donde una amenaza colosal e imparable aparece. La propia narración nos transmite la sensación de poder contra una fuerza de la naturaleza al ir en un robot capaz de hacerle frente a este ser, por lo que la expectación que se crea con cada kaiju siempre es crucial. Aquí vemos todo lo mencionado hasta ahora, apariciones creando expectación para nada y luego otra vez tensión rompiendo la acción desenfrenadamente. Mostrar impotencia ante una amenaza de gran magnitud y jugar con esto sacándole todo el jugo, como es transmitiendo la sensación de ser diminutos y jugar con el ego de los humanos, dejando a las personas como si no fuesen oponentes dignos. Criaturas con naturaleza y comportamientos desconcertantes, que sorprenden tanto a los espectadores como a los personajes. Pero si queréis conocer un ejemplo en su máximo esplendor, pues pasemos a hablar del rey de los monstruos, Godzilla. El que representen una amenaza de magnitud inconmensurable mola y los hace intimidantes, pero que sean una amenaza sin siquiera pretenderlo es algo mucho más impresionante. Y el mejor ejemplo que se me ocurre ahora mismo es el Godzilla de 2014, aunque el de la versión japonesa, que vino unos años después, también está bastante impresionante por cómo plantean seriamente la amenaza de este kaiju, a nivel nacional de hecho. Pero en ningún lado resulta tan impresionante como la versión americana a mi parecer. También es verdad que el de la versión japonesa es un poco raro a veces. Para empezar, el planteamiento de la escena en cuestión ya tiene su propia presentación con gente reunida junto a la playa cuando el mar comienza a alejarse, como con un tsunami. Los personajes humanos comienzan a sentir miedo ante lo que va a pasar, y suenan las alarmas. Por ahora, casi parece que estamos viendo lo imposible. Se muestra a los personajes preparándose para algo intimidante, inminente e inevitable, jugando con las luces para que la figura real de Godzilla sea apreciable sin mostrárnoslo del todo, al tiempo que lo ensalzan mostrando lo titánico que es, al parecer más coloso que este portaaviones americano. El sonido acompaña en todo momento a la acción aumentando la tensión, y vemos un tsunami arrasar con todo. Una gigantesca ola lo golpea todo a su paso, llevándose grandes multitudes y causando un caos total en la ciudad, hasta llegar a ocasionar apagones dejando a la humanidad devastada y a oscuras. Para cuando se lanzan bengalas con tal de iluminar el cielo, vemos cómo su figura se alza por encima de ellas, impactando a todos los que se encuentran viéndolo. Hasta vemos cómo le disparan sin que se dé cuenta. Es simplemente imponente. Lo que acabamos de ver es a Godzilla nadando y saliendo de la playa, no un ataque a la humanidad. Emerjo del mar cual si fuera Poseidón. Por eso esta versión se ve tan imponente, aunque en la segunda entrega algunos planos no juegan demasiado a su favor y lo hacen ver pequeño y menos impactante. Muestran de cómo las formas importan. Y sí, tener un monstruo capaz de poner en jaque a la humanidad solo por salir del agua y darse un paseo va a hacerlo impresionante, pero como hemos visto,
Da igual si una criatura es colosal, muy grande, poderosa o pequeña. Lo que importa son las formas de presentarla. Y si os habéis quedado con ganas de más monstruos, pues tenéis el enlace a mi libro en la descripción. Like y suscríbete para más. ¡Chao!